Que el Señor le bendiga ricamente. Tengo la oportunidad ahora de continuar con el estudio del libro de Efesios, carta que hemos venido estudiando y sé que es una bendición para cada uno de nosotros. Antes me gustaría orar, bendecirlo, porque el Señor ha sido bueno con su pueblo. Déjeme volver a orar una vez más por usted. Padre, quiero darte muchísimas gracias y quiero bendecirte por la oportunidad y por el privilegio que tú nos das de ser instrumentos en tus manos. Ahora mismo quiero pedir que si hay alguien que está triste, cansado, atribulado, que tiene alguna presión de cualquier índole, ya sea económica, ya sea emocional, sentimental, familiar, que tú vengas desde el lugar santo para apaciguar, para colocar bálsamo en la cabeza hasta los pies de cada individuo, de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita. Ministranos y sobre todo permite que tu pueblo sea lo que tú realmente quieres que sea, una unidad perfecta en amor. Toda honra, toda gloria te la doy a ti y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Sí, amado, hemos estado hablando acerca de capítulo 2, de Efesios. Comenzamos capítulo 2 la semana anterior, del verso 1 al 10. Ahora ya no vamos a continuar con esa porción ni vamos a hacer un repaso. Ya lo haremos en su momento, pero hoy quiero concentrarme sobre los versos 11 al 22. Entonces voy a permitirme leerlos para ustedes. Permítanme hacer esta lectura, una lectura pausada, pero sobre todo es la lectura que nos va a poner en contexto sobre lo que vamos a estudiar y luego les voy a dar el título de lo que creo que Pablo está mencionando aquí. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, Pablo ha venido hablando acerca de bendiciones. Y bueno, nos ha dicho que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que la bendición dada por Dios es algo ya ocurrido en el pasado. No que la bendición ya surtió su efecto en el pasado. No, fue diseñada, fue construida en el pasado. Pero la afectación sigue hasta nuestro tiempo presente y por supuesto hasta la eternidad. Una de las bendiciones más grandes que puedo considerar es la iglesia. La iglesia es una bendición. Yo tengo la dicha de ser, como yo me he autollamado, un ratón de iglesia. Yo estoy en templos desde los 8 años tal vez y puedo remitirme un poquito más atrás desde la historia que conozco. Desde los 2 años mis padres me llevaban al templo y tengo imágenes claras
de los lugares, salones, subiendo gradas, en una alfombra, recibiendo clase de alguna manera. Y aunque ha habido algunos periodos yo le llamo de impas, mi vida se ha desarrollado en el concepto de iglesia. Pero para eso tenemos que entender lo que es la iglesia. La iglesia podemos definirla como una unidad. Entonces, hoy vamos a ver cómo Pablo en este pasaje, en estos versículos, él nos va a hablar, nos va a enseñar acerca de la unidad de la iglesia. Esto es sumamente importante, porque cuando una unidad existe y es sólida y consistente, entonces no es divisible. En el momento en que se divide, deja de ser una unidad para hacer lo que usted quiera, pero ya perdemos el concepto de unidad. Y Dios, a través del apóstol Pablo, quiere enseñarle a usted y quiere enseñarme a mí este concepto de unidad. Lamentablemente tengo que enseñar que en los últimos días me he encontrado con este concepto muy disociado. Muchos no han entendido la seriedad del concepto iglesia. Entonces, podemos saltar fácilmente de un lugar a otro, estoy hablando de una congregación a otra, porque no estamos claros en el concepto, en su dimensión teológica y bíblica de lo que es la iglesia. Si nosotros lográramos entender esto, Dios nos da la oportunidad de pertenecer a una iglesia y luego a una iglesia local de la cual seríamos inamovibles si entendiéramos este concepto. Ok, la unidad de la iglesia. El texto va a ser Efesios capítulo 2, versos del 11 al 22. Primero quiero hablar de dos pueblos que son protagonistas. En la carta a los Efesios dijimos que Efesios es una ciudad que se encuentra en Éfeso. Efesios es el gentilicio, o sea, la forma en que se le llama a los que viven en Éfeso. Éfeso es una gran ciudad y es la capital de Asiria, una ciudad importante, idólatra, ¿verdad?, por su naturaleza. Y cuando se habla, o cuando Pablo está hablando de los Efesios o a los Efesios, no está hablando en el sentido general de toda la ciudad, está hablando de todos aquellos que moran, que pertenecen a la iglesia de Éfeso. Normalmente se fundaba una iglesia en cada ciudad. No es como hoy, que hay una iglesia en cada esquina y que nosotros asistimos a la que mejor nos guste o se adapte a nuestros gustos, caprichos, comodidades, no sé, como usted lo quiera. O tal vez simpatía. A veces simpatizamos más con los líderes de esta congregación que los de la otra congregación. En los tiempos en que se escriben las escrituras y principalmente estas cartas, se consolidaban iglesias por lugares. Entonces las personas venían a la iglesia y la iglesia, que era la asamblea, los llamados, los convocados, que es la palabra, el significado de la palabra eclesia, entonces se consolidaban en templos, podían ser casas a veces, y luego fueron templos. Éfeso es la iglesia. Pablo está escribiendo a los Efesios. Entonces, allí vamos a ver a dos pueblos protagonizando. El pueblo de Israel, de quien quiero hablar un poquito, y también el pueblo gentil. Si usted me permite, vamos a hablar un poquito del pueblo de Israel. Israel es un pueblo que no existe como tal. Existe la humanidad, Dios creó a Adán y creó a Eva. No podemos decir que Adán y Eva eran israelitas, pero sí podemos decir que eran la raza humana. En medio de una humanidad dividida, que fue lo que llegó a pasar por medio del pecado, se dividen las familias, se dividen los hermanos, Caín, Abel, se dividen las personas. Vemos también a Adán y vemos a Eva, ellos mismos echándose la culpa el uno al otro. Luego se dividen las tribus, se dividen los pueblos. El pecado viene a traer consigo división, separación. En medio de una humanidad que está dividida, Dios escoge a un caldeo llamado Abraham. Dice que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Entonces, ciertamente Abraham era caldeo. Y Dios lo escogió para formar a través de él un pueblo el cual llamaría el pueblo de Dios. ¿Cuál era el propósito de este pueblo? Ser bendición a las familias. Ser bendición a las familias de toda la tierra.
Génesis capítulo 12, versos 1 al 3 dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré, y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Y luego capítulo 22, versículos 15 al 18, remachan lo que estoy diciendo. Dios estableció un pacto con Abraham. Dios es el Dios de pactos. Dios puede pactar porque es Dios de pactos. Y Dios establece un pacto con Abraham, y como señal, en el capítulo 17 de Génesis, Él establece el tema de la circuncisión. Entonces, todos los hijos del pacto, todos los que estaban bajo el pacto de Abraham o el pacto abrámico, debían circuncidarse. Normalmente la circuncisión se hacía en los primeros 8 días del nacimiento del niño. Los judíos debían ser circuncidados. Esto era algo que caracterizaba a los hijos de Abraham, o sea, a los herederos de la promesa del pacto. Abraham tuvo 2 hijos, uno de ellos se llamaba Ismael y el otro se llamaba Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa, a quien pudo concebir con Sara, su esposa. A Ismael lo concibió con Agar, su, la criada de la esposa. Pero el hijo de la promesa, Isaac, de donde vienen los israelitas. Isaac tuvo 2 hijos, que son Esaú y Jacob. Y Jacob fue el hijo, o sea, nieto de Abraham, que heredó la bendición, para decirlo de una forma bien sencilla. Y Dios cambió su nombre, Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Entonces, ahora de allí descienden los israelitas. ¿Por qué? Porque Jacob, o sea, Israel, tuvo 12 hijos. Los 12 hijos llegaron a ser las 12 tribus de Israel, quienes cuando hubo una hambre o una hambruna en Canaán, según la historia bíblica, entonces fueron para Egipto, donde uno de los hermanos de ellos, o sea, un hijo de Jacob, José, había sido enviado allá por una mala pasada que le jugaron sus hermanos. Estando en Canaán, estando en Egipto, ellos lograron consolidarse como pueblo, y después de 400 años, ellos llegaron a ser un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas, pero bajo la cautividad de Egipto. O sea, fueron esclavos. Aproximadamente ese tiempo fueron esclavos. Dios levanta a Moisés, que es su caudillo, su libertador, para que esa nación pueda experimentar grandes señales y prodigios y ser libre. Los llevó por el desierto del Sinaí y les dio la ley, lo que se conoce como el Decálogo, significa 10 palabras. Deca, 10, y logo, palabra, 10 palabras, o sea, 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos se los dio para que fuesen cumplidos por el sacerdocio, para que luego fuesen llevados al tabernáculo y desde allí liderar, gobernar, someter al pueblo. Dentro de las cosas que recibió Moisés fueron, como estoy diciendo, los mandamientos. El mismo sacerdocio era algo establecido por Dios. El tabernáculo, que era el lugar donde se reunían para adorar a Dios, diseñado por Dios mismo. Los sacrificios y el culto. Eso era el pueblo de Israel. Dios había hecho pacto con este pueblo. Entonces se da cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo muy característico, muy interesante. Los estableció luego como nación, porque hubo un momento donde ya Moisés había muerto y los israelitas querían ser como los demás pueblos y tener un rey. Y Dios levantó para Israel un rey. Su primer rey fue Saúl, y estableció una nación. Después de todo este tiempo, Israel ya está consolidada como nación. Ahora, estamos viendo que se habla de 2 pueblos, un pueblo protagonista, que son los israelitas, de quien he hablado, y los gentiles. De los gentiles, ¿qué podemos decir? Bueno, los gentiles tenían una condición diferente. Vamos a decirlo así, de esta manera. Estaban los israelitas, el pueblo de Dios, y todos los demás. Todos los demás tenían una condición que era muy particular. Primero, eran incircuncisos, lo que significa que no se circuncidaban. Estaban sin Cristo, o sea, no tenían esperanza mesiánica. Porque este pueblo de Israel, los israelitas, dentro de la figura del pacto, recibieron la promesa de un Mesías,
un ungido que vendría para libertarlos para siempre. Pero los gentiles no tenían esa promesa. Tampoco estaban cerca de Israel, más bien estaban alejados de la ciudadanía de Israel y de sus posibilidades y derechos. Estaban ajenos a los pactos establecidos en esta promesa, no tenían parte en los pactos. Vivían sin esperanza, eran personas que estaban sin Dios en el mundo. Esos son los dos pueblos que aparecen y de los cuales va a hablar Pablo o ya ha hablado en esta lectura. Ahora, hablemos del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que es lo que nos está interesando. Ya sabemos que Israel y que los gentiles eran dos pueblos que protagonizaron en la historia particular y la historia bíblica. El pueblo de Israel, conocido como pueblo de Dios, y todos los demás, los que usted quiera mencionar, eran concebidos como los gentiles. Pero cuando llegamos al versículo 13, al igual que el versículo 4 de capítulo 2, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, 2.4, ahora en 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, se da cuenta, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, está hablando Pablo, y le está hablando a esa parte de la iglesia que está constituida por los gentiles. Y mire lo que les dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero note, verso 11 y 12 está hablando también a los gentiles y mire la condición que ellos tenían. Por tanto, acordaos, vamos a ponerlo en contexto, en español. Por tanto, acordaos, vamos a leerlo con un poquito más de actualidad. Por tanto, acuérdense ustedes los gentiles que en otro tiempo, en cuanto a la carne, por supuesto, ustedes eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. O sea, ustedes eran llamados incircuncisos porque no tenían que ser circuncidados por cuanto no eran parte del pueblo de Dios. Verso 12. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esta es una condición muy lamentable, porque cualquier persona que esté sin Dios es una persona que está desahuciada, como lo hemos venido estudiando. Esta palabra, la palabra pero, como lo hemos enseñado, cambia el rumbo. Hay que detenerse. Vamos aquí, pero podemos ir, ya hay que detenerse. Ese pero le marca a usted, le detiene a usted en el camino, porque hay alternativas o a la izquierda o a la derecha. Ahora aquí viene un cambio de sentido en la historia, y es la historia que cambia en el Nuevo Testamento. Esto era antes. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios eran los israelitas y los demás no eran pueblo de Dios, no estaban bajo la promesa, no tenían todas estas bendiciones de las cuales habló Pablo, las cuales fueron diseñadas, construidas, establecidas desde la fundación del mundo. Pero dice ahora, pero ahora en Cristo. Gira, hay un cambio a la historia por completo. Ahora, todo lo que va a ocurrir a partir de este momento es en y por Cristo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo no estabais, ahora estáis, que estabais lejos, ahora estáis cerca. Un interesante contraste es el que acabo de mencionar. Lejos, cerca. Estaban lejos, ahora están cerca. No solamente es un contraste, sino que es un privilegio. Estábamos cerca porque nosotros pertenecíamos a ese pueblo de los gentiles. Ahora estamos cerca. Cristo viene a hacer ese cambio de paradigma. O sea, el paradigma era el modelo, el patrón que se traía, pero Cristo ahora viene a cambiar por completo este paradigma. Cuando se habla, por ejemplo, de la Pascua de los israelitas, lo que sucedía en la Pascua era la fiesta que se había establecido después de que ellos salieron de Egipto. Entonces, los israelitas sacrificaban un cordero para expiar, o sea, para poder abolir el pecado o por lo menos el pecado de Israel. Pero ahora dice Juan
capítulo 1, verso 29, dice Juan el Bautista está hablando y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Ya no necesitamos un Cordero pascual todos los años para hacer sacrificio por nuestros pecados. Cristo ha venido a ser ese Cordero que hace un solo sacrificio por todos y para siempre. Ahora, con Cristo, la bendición de Abraham, aquella bendición que fue dada a un pueblo en particular, se hace extensiva a todos los pueblos, a todas las familias de la tierra, como fue dicho, como fue establecido, ¿cómo? A través de quién y por quién, de Cristo Jesús y de su sangre, como termina el verso diciendo: habéis sido cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Entonces es la sangre la que viene a cambiar ese paradigma que existía entre los unos y los otros, privilegios para unos, privilegios para otros. En el Nuevo Testamento se revela que el pueblo de Dios está compuesto ahora por todos aquellos que han nacido de nuevo, que le han dado la oportunidad a Jesucristo de ser su Señor, de que su sacrificio tenga sentido y valor en sus vidas, hecho que se hace voluntariamente. Entonces, a partir de ese momento, podemos decir que el pueblo de Dios ya no es solamente el grupo de judíos o de israelitas. Ahora el pueblo de Dios está compuesto por todos aquellos que han nacido de nuevo, provenientes de todas las naciones, lenguas, tribus. Y ese pueblo se va a denominar iglesia. Este es el pueblo de Dios ahora, en nuestros días y para siempre. Miren estos textos que tengo acá. Gálatas capítulo 3, versos 26 y luego el 28. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. Luego dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Vean las grandes diferencias que había. Judíos, griegos, esclavos, libres, varón y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice Gálatas. Ahora, dice también en 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, de modo que, segunda de Corintios, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas, hechas nuevas completamente. Y finalmente Efesios 3:6, que es el texto que está aquí, dice: los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Un capítulo más adelante, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es hermoso. Esto es una bendición dada por Dios a cada uno de nosotros, a las generaciones, a ustedes y a mí, por supuesto. Ahora, la iglesia de Éfeso tenía serios problemas y por eso Pablo está queriendo aquí tratar de mancomunar, de consolidar una idea teológica, una idea paulina teológica, o de la teología paulina, que es lo mismo. La iglesia estaba en peligro de dividirse. ¿Por qué? Porque habían precisamente dos pueblos protagonizando. Esto conlleva la idea de dos pueblos, dos ideas, dos culturas, dos tradiciones, dos enfoques y ¿por qué no? Dos concepciones de Dios muy diferentes. Pablo está en la cárcel y escucha que se están dando todos estos conflictos. Estaban brotando las raíces étnicas que separaban a los dos pueblos. Su esencia comenzó a brotar en medio de la comunidad llamada iglesia. Esta iglesia estaba formada por una población judía y otra población gentil, como lo he querido establecer. Ahora, para ir amarrando esta idea, vamos a enseñar y vamos a demostrar cómo Pablo establece el criterio apostólico. Pablo dice que esta iglesia se ha fundamentado sobre o bajo la doctrina de los apóstoles, la enseñanza que recibieron los apóstoles de Cristo Jesús. Esto es muy importante. Ahora, Pablo establece el criterio apostólico,
que es la autoridad en ese momento, y no solamente establece el criterio apostólico, sino que va a dejar clara la relación que debe de tener la iglesia como unidad, y va a sustentar por qué la iglesia es una unidad. Y si usted me permite, voy a dar 7 razones por las que la iglesia, desde la perspectiva de este pasaje, es una unidad indivisible. La primera está en el verso 14, me voy a permitir leerlo, dice: porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Entonces, primero que nada, vemos que hay un solo pueblo. Y para esto, ¿qué hizo el Señor? Quitó la pared intermedia que separaba a los unos y a los otros. Cuando se construyó el templo, que fue el templo de Salomón, había una pared literalmente que separaba de la parte de afuera, que era el atrio exterior, a los siguientes atrios, y se conocía como el muro que limitaba el acceso a los gentiles. Los gentiles solamente podían llegar hasta allí. Había una pared que los separaba. Cuando Jesús muere, no solamente el velo del templo se rasga, sino que esa pared fue quitada, fue separada. Dice la palabra, derribando la pared intermedia de separación. Entonces hizo de 2 pueblos un solo pueblo. La iglesia es un solo pueblo. La iglesia no podemos decir que es la iglesia de los gentiles o la iglesia de los judíos o israelitas. Es un solo pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de su sacrificio, lo hizo, lo estableció así. En segundo lugar, sabiendo que hizo de 2 pueblos uno solo, también de los 2 hizo un solo y nuevo hombre. Entonces dice el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es posible porque Cristo abolió en la cruz una ley que era imposible de cumplir. Los sacerdotes habían sumado, los sacerdotes judíos, 630 mandamientos más. Si ya los 10 eran imposibles de cumplir, no hubo un solo hombre que los pudiese cumplir. Los 10, hablando de los 4 que tienen que ver con una relación vertical y los 6 que tienen que ver con la relación horizontal, o sea, con los hombres. No matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Pero los 4 que tenían que ver con Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no tendrás imagen. Ningún hombre pudo conciliar estos 10 mandamientos dentro de sí y poderlos cumplir. Ahora, a través de la cruz del Calvario, el Señor quita estas distancias y dice, esto no se logró, no fue posible, entonces voy a hacer de los 2 hombres un solo y nuevo hombre, que es lo que está estableciendo acá el versículo 15. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo quitando en su carne las enemistades que habían, porque habían entonces temas de superioridad. Nosotros somos superiores que ustedes, era el concepto judío, pero el Señor vino a quitar, a desaparecer en sí mismo y por su sacrificio este concepto. Entonces la iglesia no es solamente un solo pueblo, sino que es un solo y nuevo hombre. Pero también la iglesia es un solo cuerpo, según el verso 16 que me permito leer, y mediante la cruz, a través, por medio de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo es la cabeza y nosotros todos somos los miembros de este cuerpo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo, a través de su muerte, reconcilió, o sea, volvió a unir al hombre que estaba separado de Dios, pero también al hombre que estaba separado del hombre. O sea, hizo una doble función, nos reconcilió vertical y horizontalmente y nos dio la oportunidad de pertenecer a una sola unidad llamada cuerpo.
en donde todos nos necesitamos y somos miembros los unos de los otros. El cuerpo no puede funcionar dividido. No existe, no hay una prueba científica de que un cuerpo pueda desmembrarse y funcionar. Miembro que se separa del cuerpo ya no pertenece al cuerpo. Fue del cuerpo, pero ya no es, funcionalmente no es. Y los injertos no funcionan, ni han funcionado, ni funcionarán en un 100% como Dios lo estableció en el plan original. Por eso, Dios permite que la iglesia sea un solo cuerpo y como cuerpo tiene que estar amalgamado, unido y unido a la cabeza. Sin la cabeza no funcionamos. Y la cabeza dirige a todo el cuerpo que son sus miembros. También la iglesia es un solo sacerdocio. Todos los miembros de su cuerpo somos sacerdotes porque tenemos libre entrada al Padre. Eso era algo que no ocurría anteriormente. Anteriormente solamente podía entrar un sacerdote que venía de una tribu específica que era de la tribu de Leví. Aarón fue el primer sacerdote y consecutivamente sus familiares pudieron retomar esa función. ¿Qué hacía un sacerdote? Intercedía ante Dios por el pueblo. Pero habían muchos sacerdotes y había uno que era el sumo sacerdote, que era el que tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Pero ahora en Cristo Jesús, lo que sucede es que tenemos entrada directa al Padre. Ya no solamente a ese lugar físico que se conocía como lugar santísimo, sino entrada al Padre, porque Él quitó por medio y a través de la cruz y por su reconciliación, dice el verso 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos está refiriéndose a los gentiles, los otros a los judíos o viceversa, tenemos entrada directa. La iglesia es un solo sacerdocio, pero también es una sola ciudadanía. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos. Tenemos un solo pasaporte para defender, un solo himno que es el himno del Señor, un solo libro que es la palabra, un solo espíritu, una sola fe, una sola comunión. Nuestra ciudadanía, los que nos pone a todos a un mismo nivel, es la sangre de Jesucristo y su sacrificio. La iglesia solo tiene una ciudadanía. En la iglesia no pueden haber extranjeros ni pueden haber nacionales. No pueden haber etnias porque Cristo vino para separar todo eso, de modo que todos tengamos derecho pleno por medio de su sangre. Y finalmente, dos cositas más. La iglesia en el verso 19 dice que es una sola familia. Estos son temas para explotar, pero Pablo dice que Él nos unió en la sangre de Cristo Jesús. Es por la sangre. De modo que cuando usted dice, Él es hermano mío, hermano de sangre, ¿qué está queriendo decir? Bueno, es que Él es medio hermano, porque Él es hijo de mi papá, pero no con mi mamá. Es medio hermano. Mire lo que está diciendo. Tiene medio sí, medio no. Compartimos la sangre. Nosotros pensamos que la relación de consanguinidad por medio de la sangre, en donde se hace un ADN, se hace una prueba de ADN y podemos salir 99.9% o menos proporciones y decir, llevamos una sangre similar. Bueno, la Biblia me enseña a mí que la familia de Dios, la iglesia de Dios, está unida por una sola sangre. Y esa sangre es poderosa, es la sangre de Cristo Jesús y trascenderá por las edades, por los siglos, hasta la eternidad. ¿Me estoy explicando? Entonces, amados, si usted dice, yo soy hermano de Carlos, de Roberto, de Marisa, de Pedro, hermanos de carne, hermanos de sangre, de consanguinidad terrenal, permítame decirle que hay un lazo que es mucho más grande, más fuerte, que es el lazo de la sangre de Cristo. Por eso la iglesia es un conjunto de hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que están unidos por ese lazo de sangre. Y alguien dijo, el que se mete con mi familia se mete con toda la tribu. Nosotros deberíamos vivir con esa misma convicción. El que se mete con nuestra iglesia se mete con todos nosotros, porque somos no solamente un cuerpo, sino una familia. Y finalmente, termino diciendo que la iglesia, como dice Pablo, la iglesia es un solo
templo. Nosotros somos el templo de Dios. Pablo lo recuerda a los corintios en primera y segunda, en primera en 3:16 y en segunda en 6:16, diciendo, ¿no sabéis, no os acordáis que sois templo de Dios? O sea, Dios mora en nosotros. Y si nosotros somos templo de Dios y Dios mora en nosotros, no podemos prestarnos para este tipo de divisiones bajo cualquier circunstancia que sea, bajo cualquier punto de vista o cosmovisión que tengamos diferente de la vida. Nosotros somos una sola unidad y por ende una unidad indivisible. Eso es la iglesia. Si usted es parte de una iglesia, yo le animo a que no se separe, que no salga, que no huya, sino que se amalgame, que usted pueda reconocer el valor tan grande que Dios un día dispuso para morir en una cruz por su iglesia. Somos parte de esa iglesia. Súmese a una congregación, sea parte de una congregación local y desarrolle todo lo que usted sabe que tiene ahora como miembro, como parte de una sociedad, de una familia, como parte de ese sacerdocio universal, como un solo hombre que ahora es y ya no dos pueblos como antes sí lo éramos. Quiero orar, quiero bendecirle y quiero pedir que el Señor se derrame en su vida, rica y grandemente. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de poder entender qué es lo que somos. Somos un pueblo. Tú hiciste de dos pueblos uno solo y tomaste las naturalezas de dos etnias y de muchas más para consolidar un nuevo hombre. Pero también nos has dado la oportunidad de tener una nueva ciudadanía, un nuevo sacerdocio, un nuevo cuerpo, una nueva familia, un nuevo templo. Señor, eso es lo que somos. Somos eso en Cristo Jesús. Y yo quiero bendecir a la iglesia y orar por ella para que tú traigas paz y traigas bendición sobre aquellos que hoy pertenecemos a una congregación. Y si hay alguien que todavía no lo está experimentando, te ruego que lo animes para que pueda ser parte de esta linda experiencia. Toda honra, Padre, toda gloria es para ti. Oro en el poder del Espíritu Santo y bendigo a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga a su pueblo ricamente. Qué bueno y qué grande es Dios, que nos recuerda que somos parte de su familia. Ahora yo quiero animarle a usted. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad de entregarle su corazón a Jesucristo, de rendirse a Él y de confesar que usted ha hecho cosas en su vida que no le agradan a Dios, tal vez una palabra deshonesta, tal vez una acción que no fue buena, tomar algo que no era suyo, quizá venir con fuerza y con energía para dañar a alguien, para insultarle, no sé, algún vicio que lo tenga atrapado de la índole que sea, un vicio, llámese pornografía, llámese alcoholismo, llámese algún tipo de droga, lo que sea que le está atrapando. Sabe, yo quiero en este momento orar por usted para que Dios traiga paz a su vida y pueda hacerle libre, que usted pueda tener la oportunidad de pertenecer a esta bendición tan grande, ser la familia de Dios, pertenecer a la iglesia. Yo quiero orar por usted. Así que si usted tiene el deseo en este momento también de orar, yo quiero rogarle que haga una oración como esta hacia el Señor. Repita, por favor, o con sus palabras, dígale algo similar. Vamos a orar. Quiero orar por usted. Padre, quiero darte gracias porque me diste la oportunidad de escuchar tu palabra. Sabes que estoy luchando y he luchado por mucho tiempo con este vicio, con este pecado, con esto que no te agrada, pero yo quiero tener mi vida en orden. He escuchado por muchos jueves y muchos domingos y me cuesta, pero esta oración quiero hacerla con sinceridad. Líbrame, hazme libre de las garras del pecado. Yo te pido perdón por todo pecado, me arrepiento. Y también te ruego, Jesús, que tomes mi vida y que la uses. Quiero ser un instrumento en tus manos dentro de esta gran familia, dentro del cuerpo de Cristo. Quiero honrarte, quiero bendecirte. Gracias por tu amor. Oro en el poder del Espíritu Santo y sé que me has oído y me responderás. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, yo quiero felicitarle, pero sobre todo quiero animarle para que si no está siendo parte de una congregación, busque una congregación.
Busque un espacio, un horario. Sí hay oportunidad. Sí hay templos que están queriendo animar a hombres y a mujeres como usted para que vengan y nos puedan acompañar. Nosotros ya tenemos nuestros cultos y usted es bienvenido. Quiero recordarle que le amamos y queremos que sea parte de esta gran familia. Por eso hoy le bendecimos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús.